Vamos a ver algunos otros videos. Eddie, si fueras tan amable y podemos compartirlos con nuestros amigos mientras esperamos que nuestro invitado, César Chapuñán Damián, profesor y director del colegio o de la institución educativa Santa Magdalena Sofía, se pueda contactar con nosotros. A ver si tenemos un nuevo video. Ahí está. Como peruanos, hemos sido testigos de estas conductas indeseables. Si sigues con ese ritmo, transgrediendo las normas, siendo irresponsable, las muertes van a aumentar. ¿O acaso piensas que la COVID no va a tocar tu puerta? Ok, eres asintomático. Si eres asintomático, sin darte cuenta, esparces el virus de la muerte. Piensa, gente. Hazlo por quienes ruegan por una cama. Piensa, chiclayano, hazlo por los miles de hospitalizados. No te confíes, la COVID no es un juego. Lávate las manos siempre. Usa mascarilla donde vayas. Y por Dios, los 2 metros de distancia. Campaña porque cuidándome también protejo a los demás. Colegio Santa Magdalena Sofía. Qué bueno definitivamente es ver esto. Uno siente satisfacción del trabajo que producen estudiantes y que tienen ya mentalizado el tema de que hay que cuidarse, ¿no es cierto? Y que hay que prolongar, expandir este mensaje de manera efectiva. Creo que tenemos más spots, más imágenes también, Eddie, cuando gustes, también del Colegio Santa Magdalena. Veamos. En una clase virtual de un día cualquiera. Este rebrote está causando muchas muertes. Tenemos que frenar, desacelerar el contagio. A ver, la estudiante Carolina levantó la mano. Active su micro, por favor. Sí, profesor. ¿Y de qué manera podemos evitar el contagio? Aparte de la mascarilla, la respuesta: el distanciamiento social. Es decir, si salgo de casa, evito el contacto con otras personas. Me mantengo a 2 metros de distancia. Sí, a 2 metros como lo escucha, señorita. Así que, de lejitos nomás, en el transporte, en el mercado, en las bodegas, en los agentes. Profe, ¿y en las reuniones familiares? Es ahí donde se produce el contagio, porque caras vemos, COVID no sabemos. Recuerda, de lejitos nomás, mantén tu distancia. Campaña, porque cuidándome también protejo a los demás. Colegio Santa Magdalena Sofía. De lejitos nomás. Qué bueno, qué bueno. Y es importante reconocer esto por la gratificante consistencia de un mensaje, que con términos muy castizos, muy coloquiales, muy próximos a nosotros, muy juveniles también, por cierto, nos están presentando una alternativa de atención a lo que está pasando. De lejitos nomás, ¿no? De lejitos nomás, ¿no? Es una frase muy común entre los jóvenes y que se tiene que seguir utilizando ahora y en todo momento. ¿Por qué? Porque ese de lejitos nomás es abiertamente un mensaje al distanciamiento social. Qué interesante. Ya tenemos aquí la gentil presencia de César Chapuñán. César, qué gusto verte después de tanto tiempo. Buenos días. Buenos días, maestro Ángel Vallejos. ¿Cómo no recordarlo a usted en la facultad y en la escuela, sobre todo de Ciencias de la Comunicación? Es grato saber que usted está promoviendo, sobre todo, y haciendo buen periodismo y promoviendo siempre estilo de vida saludable y no desligándose de la parte de la educación, porque sabemos que la comunicación y la educación, ahí hay un matrimonio. Y Sí, excelente. Buenos días a definitivamente. toda tu audiencia. Gracias por esa palabra. Yo había hecho también una introducción al momento de presentar al invitado y recordaba que nos conocimos en las aulas universitarias en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y que ahora me llena de mucha satisfacción y de alegría saber que estás dirigiendo una institución educativa que está colaborando mucho con nosotros, César, en este proyecto de Conmigo el COVID no puede, con spots elaborados de una manera tan simple pero efectiva. Cuéntanos un poco de este proyecto.
Correcto. En primer lugar, tenemos la visión de una sociedad educadora. No solamente educa la escuela, no solamente los padres, sino aquí también hay responsabilidad de todo, de las empresas, y en este caso del gobierno, de los medios de comunicación, etcétera. Hay una responsabilidad compartida. Frente a esta pandemia, nosotros como institución educativa, y gracias a nuestro equipo directivo, a las sugerencias y a las ideas de cómo nosotros apoyamos, no solamente de manera interna, sino también de manera externa. Se quedó en elaborar y generar contenidos en el marco de este proyecto denominado Cuidándome, también protejo a los demás. Y se han elaborado, pues, hasta el momento 3 spots, y lo interesante de esto es que se ha logrado elaborar con prácticamente no con herramientas tan sofisticadas, sino con el uso del celular, miren, con el uso del celular, con voces de estudiantes mismas, o sea, no son actores, sino son estudiantes. Yo creo que ahí estaría un valor adecuado y estamos utilizando diferentes estrategias. Por ejemplo, un spot dramatizado, un spot también, tenemos un spot testimonial más adelante, etcétera. Entonces, una serie de estrategias y que nos ha permitido elaborar estos spots y que felizmente la UGEL lo está difundiendo también, ¿no? Y hemos Y conversado nosotros con también, algunas claro. personas, sí, y han pedido también para poder difundirlo y nos parece genial que esta idea no solamente quede pues en el colegio, sino que se difunda y en ese compromiso estamos todos nosotros de promover siempre estilo de vida saludable y especialmente protegiéndonos pues de esta pandemia. Sí, claro. Además, y yo también analizaba un poco el tema y veía que el lenguaje es tan simple como directo y efectivo, ¿no? Por ejemplo, ese spot donde dice de Ujú. lejitos nomás para poder remarcar el distanciamiento social que parece no entender la gente en algunos aspectos, cuando por ejemplo vemos en los bancos, en los centros comerciales, en los mercados. No sé, César, estamos jugando con la vida un poco ahí. Claro, ese es un problema ya, se ha hecho mucho análisis sobre el comportamiento del peruano, pues hay unos peruanos muy respetuosos de las normas, hay unos peruanos más indisciplinados y que, bueno, prácticamente parecen desafiar también las normas a las autoridades también, y algunos que son muy confiados, ¿no? Como que no les va a pasar en algún momento, ¿no? Sí, Por eso que claro. en el último spot dice, aparte de lejitos nomás, está hablando un poco de los asintomáticos. Aquí los Sí, claro. asintomáticos hay que tener en cuenta, ¿no? Que más bien son un riesgo mayor porque al sentirse confiados van a interactuar con otras personas y es la que están transmitiendo este virus mortal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tipo Sí, de claro. personas Ahora, asintomáticas. tu visión como educador, la gran responsabilidad y el reto del docente respecto de esta nueva normalidad que algunos dicen que ya la estamos viviendo, yo no sé, porque seguimos siendo los mismos. Ahora nomás, hace un par de días, se han intervenido a más de 30 personas que estaban en un lugar clandestino tomando licor en un local que no contaba con las licencias de funcionamiento, etcétera. O sea, la irresponsabilidad parece mantenerse dentro de la nueva normalidad. Sí, efectivamente, mira lo que está ocurriendo tanto en Lima, qué sé yo, como que este desafío a la autoridad más bien se está haciendo como una especie de tendencia, ¿no? Algo que rechazamos tajantemente porque son este tipo de personas quienes de alguna manera ayudan a incrementar toda esta pandemia. Yo creo que hay un problema cultural, educativo, qué sé yo, de saber internalizar un poco las normas. Es un problema, reitero, muy complejo también, pero es un problema cultural de muchas personas y educativo. ¿Y cuál es el reto del docente en este caso? Bueno, el reto del docente de educación básica regular es formar, pues, ciudadanía. Si queremos resumir las competencias en la actualidad es formar ciudadanía. Ese ciudadano responsable que cumpla con sus deberes también y luego exija sus derechos, ¿no? Y cuando sus Ujú. derechos se ven conculcados, también ellos deben, pues, saber defenderlos. Pero esencialmente, como maestros, nosotros es internalizar los valores, promover en ellos hábitos, reitero, responsables y especialmente ciudadanía, ¿no? Y eso es lo que queremos, incluso no de una ciudadanía que ahora ya se habla de ciudadanía digital, sino de una ciudadanía, reitero, global, de respeto mutuo, de autocuidado, qué sé yo. Eso es lo que nosotros desde educación básica regular, inicial, primaria, secundaria, aspiramos sobre todo, ¿no? Un ciudadano responsable y un ciudadano para el mundo.
Ujú. Y el rol de las autoridades, porque, por ejemplo, hemos visto la gravísima irresponsabilidad de los jóvenes, por ejemplo, en el caso de Tomás Restobar en Lima, en Los Olivos, donde murieron 13 jóvenes, y que al día siguiente habían otros jóvenes bailando sobre las tumbas, y después vemos a un joven completamente desafiante a los serenos y diciéndole, múltame, no te preocupes, múltame porque mi papá paga, ¿no? Y por acá vemos a jóvenes fuera de los horarios. ¿Qué está fallando? ¿La familia? ¿Está fallando el principio de autoridad? ¿Está fallando la moral como contexto general? ¿Qué está fallando, César? Bueno, si hacemos un análisis, sabemos que esto es multifactorial, ¿no? Pero esencialmente los hábitos y la educación influye mucho. Aquí hay muchos factores. Uno de ellos es el contexto, pues. Hay que tener en cuenta que hay muchas zonas de donde viene, no solamente, ojo, es zona de deprivación cultural, o económica, como lo de los Olivos, sino también vemos lo de Magdalena, por ejemplo, ¿no? Una Claro. persona irresponsable sin la mascarilla. O sea, no se trata aquí, no solamente que es una deprivación económica, sino es en el contexto en general. En todos los sectores se desafía a la autoridad. Entonces, es un problema contextual. El otro problema es también, obviamente, de la familia. Los maestros, si bien es cierto, también nosotros influimos en la vida, también a veces determinamos, etcétera, pero la mayor parte es con la familia, desde las etapas iniciales o lo que llamamos muchos los pedagogos los periodos sensibles. Y los periodos sensibles donde se internalizan, reitero, las conductas, el comportamiento, los hábitos en general, es desde la familia. Pero ahora, ¿qué vemos? Pues vemos la mayor parte de familias, podemos decir, desunidas por diferentes factores, ¿no? Desunidas, los padres trabajan, la mamá también trabaja, etcétera, los chicos solamente expuestos a la televisión, a los amigos, etcétera. Entonces, a mí también es un problema de los padres de familia. El problema también es de las autoridades y de nuestra legislación en general, ¿no? Nuestra legislación, porque sabemos que bajo el pretexto del Código del Niño y del Adolescente se amparan muchas personas en realidad, ¿no? Como también el tema de la disciplina familiar también se ha puesto en tela de juicio, ¿no? Yo conversaba con algunos psicólogos y me decían, oye, ¿cómo es posible que esos jóvenes que estuvieron en esa fiesta de Tomás Restobar hayan salido de su casa? O sea, Ujú. ¿por qué salieron a esa hora? ¿Quién les permitió salir? O si es que tienen el hábito de burlar la autoridad paterna, materna, y decir, ¿sabes qué? Me importa muy poco que me digas que no debo salir, y si no me importa lo que me dice mi mamá o mi papá, menos me va a importar lo que me diga el gobierno, ¿no? Sí, para tener una idea ahí. Lo que pasa es que, reitero, esta situación, cuando los padres salen y luego regresan, entonces lo que quedan, se ponen a pensar ellos, y encima que yo no paro con él, lo voy a gritar, entonces como que hay una especie de ausencia de normas ahí, ¿no? Ujú, Normas ujú, de convivencia y normas familiares. ujú. Entonces, al no establecerse estas normas de manera clara, pues, entonces en este caso el hijo hace lo que quiere en realidad. Y eso es lo que hemos podido observar. Ojo, y en los colegios también se observa mucho. Cuando nosotros también queremos llamarle la atención, claro, siempre con un acompañamiento, siendo muy empático, etcétera, pero hay momentos también en que nosotros debemos ponerle un límite a los estudiantes a través del reglamento interno. Pero siempre es el papá quien viene, bueno, y con estas expresiones, mi hijita o mi hijito. Entonces, como que trata de escudarlo. Y Ujú. esta situación no ayuda. Entonces, el La jovencito, sobreprotección. exactamente, hay padres muy sobreprotectores también y hay que tener en cuenta que esto no lo va a ayudar, no lo va a ayudar a crecer, no lo va a ayudar a ser autónomo, porque él no va a ser eterno, reitero, el Ya, padre, y nosotros como padres no vamos a ser eternos. Entonces, ¿cuál es nuestra César, función como padre? además se corre el riesgo de que esa persona que es sobreprotegida pueda asumir que lo que está haciendo y está mal sea lo correcto, Claro, es ¿cierto? Y una tenemos deformación de la realidad. una disfunción ahí de lo que significa nuestra responsabilidad y obligaciones, ¿no? Claro, y eso es lo que nosotros buscamos, padres, también empoderar a los padres, ¿no? Por eso que de ahí también nuestra escuela de familia, que ahora antes era escuela de padres, ahora le llamamos escuela de familias, Ya. buscamos también empoderar, buscar estos mensajes, ¿no? De cómo tener hijos exitosos. A veces, bajo el rótulo padres exigentes, hijos exitosos. Y hay una relación también, ¿no? Porque al ser exigente quiere decir disciplinado.
Y es lo que queremos en la actualidad, no solamente un estudiante ético, responsable, que sea de ciudadano o democrático, sino un estudiante disciplinado, porque tú Ujú. puedes ser muy talentoso, pero si no tienes una disciplina, ese talento se fuma, se pierde o se distorsiona, qué sé yo. ¿No? Entonces Un, un, necesitamos un sí o Cuquín, sí una un Cuquín disciplina. Flores, por ejemplo, ¿no? ¿Hola? Para graficar lo que significó en el deporte un Cuquín Flores, Ah, siendo claro, por sencillo, ejemplo. con un talento extraordinario, sin disciplina, O sea, creyendo que podía ser dueño de todo, mira cómo terminan, ¿no? exactamente, sí, la disciplina es fundamental en todos los aspectos, en realidad, Ujú. en el aspecto profesional, en el deporte, en los estudios, nosotros como padres, por eso que eso debe tener algo claro y esto, reitero, debe estar en la familia y nosotros complementamos también y obviamente el ambiente, los medios de comunicación también que influyen, tienen un rol muy importante. Y ojo, hay que tener en cuenta también una variable que quizás estamos descuidando en la actualidad. Sabemos que la radio, la televisión, el cine influyen también, pero los jovencitos y las jovencitas en la actualidad he podido observar, hay un mundo virtual llamado los videojuegos, ojo, ¿ah? Sí, Y los claro. videojuegos, ojo, ahí hay que tener muy, muy en cuenta, no tanto para, quizá para prohibirles, porque también es el futuro, se ha demostrado que los mejores médicos que hacen sus operaciones laparoscópicas han jugado videojuegos por diferentes retos, etcétera, la agilidad mental. Es decir, no tanto prohibirlo, sino el contenido que hay. Pero al Claro. margen del contenido es el tiempo que ellos tienen expuestos en estos videojuegos, que caiga de repente en una ludopatía. Ahí hay un problema, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. también como medio solamente de distracción. Todo el tiempo lo va a dedicar. Ese es un problema ahí. Entonces ahí, ojo, Pero alerta a los padres y madres de es familia. un problema compartido, César, porque, por ejemplo, muchos padres recurren al facilismo de entregar estos videojuegos o estos espacios y estos tiempos sin control solamente para liberarse de la responsabilidad de tener que compartir con ellos ese tiempo, ¿no? Padre que diga, está haciendo algo, ya, anda el videojuego, juega ahí un rato. Y lo dejo ahí, no sé qué cosa está jugando, no sé cuáles son los contenidos de lo que está, en lo que está participando, pero yo ya me liberé de ese espacio y de ese momento. Claro, porque mira, vivimos en general en una sociedad hedonista que buscamos siempre el placer, como que nadie nos incomode, etcétera, ¿no? Somos padres, somos seres humanos también, ¿no? Entonces, frente a esto, le digo, bueno, hijo, te vas a la escuela, muy bien, ya tengo toda la mañana un poco libre, podemos decir, ¿no? Ujú. Otro, bueno, en los videojuegos y qué sé yo, o le compro algo con la finalidad de contentarlo. Pero este aparentemente como que no me hago responsable del monitoreo, de acompañarlo o de supervisar, en este caso, los padres de familia, los contenidos, como que después nos puede pasar factura también como padres de familia, ¿no? Al no acompañarlo permanentemente. Es importante, reitero, porque es como el ser humano es como una plantita, pues, ¿no? Va Ujú. creciendo y ahí necesitamos, una vez que tiene raíces sólidas, bueno, ya tú puedes, como decir, respirar un poco con tranquilidad, has formado un ciudadano, una persona autónoma. Y sobre todo esto, que quizá este video lo van a ver en algún momento los padres, es necesario que en la actualidad nosotros sepamos a nuestros hijos que sepan gestionar sus emociones y que sepan autorregularse. Ahí está, creo, nuestro mayor desafío como padres, que los estudiantes y sus hijos sepan autorregularse, porque estímulos van a tener por todos lados, reitero, más aún que se viene en la etapa de virtualidad, pero si el estudiante es consciente, el hijo sabe autorregularse, yo creo que hemos ganado muchísimo ahí. De acuerdo. César, cuéntanos un poco, ¿desde cuándo estás al frente de la institución educativa Santa Magdalena Sofía? Bueno, estoy por Chiclayo desde febrero del año pasado. He venido con ese afán de aportar un poco, de aprender también. Sobre todo, estoy en una institución educativa de prestigio, una institución educativa grande también, con muchos retos, con muchos desafíos, pero aquí estamos para poder sumar y aportar un poco qué sé yo, desde nuestra perspectiva como educador también, aportar, ¿no? Sobre todo en la parte educativa. De acuerdo. Y el gran reto para lo que significa este tiempo, cómo superarlo, cómo vivir el próximo año, que parece que las cosas van a seguir igual por lo menos hasta julio del próximo año con la educación a distancia, la educación virtual. ¿Qué opinas de esto?
Bueno, hay sus fortalezas y tiene más debilidades que fortalezas, ¿no? La parte Por tecnológica debe ejemplo, ser la más débil, sí, ¿no? la parte tecnológica, tanto empodera, nosotros también un plan de empoderamiento también de los maestros en las herramientas digitales, también los estudiantes, y que tienen muchos problemas, sobre todo de conectividad, ¿no? Un mismo celular a veces es compartido por diferentes hijos y el celular a veces es del padre, se lo lleva, ya los hijos envían las evidencias por la noche, no tienen para su plan de datos, por ejemplo, Cuando el hay celular, muchos claro, hermanos que están en edad escolar y ahí, tienen que utilizar la misma máquina, ¿no? ahí viene un problema grande, por ejemplo, también, ¿no? Y también, por ejemplo, hay algunos celulares que no son tan sofisticados, ¿no? Entonces, no son de media gama ni de alta gama, entonces son muy básicos también. Sé que nosotros en esta etapa hay mucha flexibilidad y es cierto, nosotros como educadores debemos adecuarnos a la conectividad de ellos, pero reitero, se presentan muchos inconvenientes también. Y ojo que también, como que hemos detectado también un cierto estrés en los estudiantes, ¿no? De qué manera nosotros, lo que antes hacíamos, la motivación, dinámicas, activaciones en las aulas, cómo hacerlo ahora desde un rectángulo, Ujú. porque tenemos que motivarlos a los estudiantes, engancharlos, llamar la atención para que poder transferir la información, y se ha notado una cierta, no sé, apatía, podemos decir, y esto es lógico, ¿no? De repente, muchas horas expuestos también en la pantalla, como que cansan, y también son 10 áreas que ellos llevan, entonces como que entran a veces una especie de saturación, 10 profesores llamándote, realizándote retroalimentación o un monitoreo de tus actividades, como que puede cansar. Entonces es un momento quizá también de pensar en una oxigenación, de repente una semana con actividades lúdicas, no caería mal, Claro. porque, reitero, la finalidad es educarlos y no solamente la parte cognitiva, no descuidemos la parte emocional, la parte afectiva, que también es muy importante en el desarrollo de un ser humano. De acuerdo. Este proyecto, para retomar un poco el tema de los proyectos de los videos, ¿es producción dentro del espectro curricular del colegio o es una iniciativa de los directores o de la parte administrativa y educativa del colegio? Ya, es una iniciativa, como lo mencioné, del equipo directivo, pero lo estamos extendiendo a los profesores y obviamente para que sea incluida como parte de la parte curricular, ¿no? Para que nos apoyen con más insumos, con más ideas. Incluso le comento, nos estamos conversando con una maestra del área de inglés, que los videos, ¿por qué no solamente que sean en español? ¿Por qué no hacerlo como una oportunidad de aprendizaje, como las Ujú. estudiantes practiquen también? ¿Qué te parece si el guión lo elaboramos y que las chicas, qué sé yo, lo hagan en inglés y en la parte, obviamente, la traducción respectiva? Yo creo que Ujú. sería muy bien. Lo estamos viendo esto también Subtitulada, como subtitulada. claro, como una oportunidad, porque de Ya. eso se trata, ¿no? De que sea esto una Innovar oportunidad. también, ¿no? Exactamente, por ejemplo, estamos también con unas chicas, un jingle, por ejemplo, ¿no? Un Claro, jingle claro. para elaborar una publicidad cantada. Usted sabe que todos somos criaturas musicales, pues, ¿no? Entonces, Ujú. como que la canción puede arrastrar más que las palabras, y por qué no. Sí. Estaba buscando, por ahí me sugiere una música criolla, etcétera, pero le digo, algo que le he encargado a dos chicas que pertenecen, nosotros tenemos una orquesta en el Sofía, ¿por qué ustedes no adaptan la letra, ¿no? O hacen unos arreglos con el profesor de arte, entonces si tranquilamente ensayamos y podemos producir, entonces ahí Yo sería también otra. acabo de recordar, César, que en el colegio, en la institución educativa del Rosario, una hija de una colega nuestra, Luz María Casas, colega de América Televisión ahora, corresponsal de América, eh, presentó y ganó unas estrofas en rap, ¿no? Ujú. Y sobre el coronavirus, para cómo cuidarte frente al coronavirus, con dos estrofas de rap que yo las transmití en su momento en la radio. Y eso a mí me llamó mucho la atención, me alegró de sobremanera, como me alegra esta producción y te felicito por estar al frente de todo esto, que es un trabajo muy bien hecho, porque yo no estoy viendo limitaciones de aspecto técnico, lo que estoy viendo es que hay un gran Un mensaje. esfuerzo y un buen mensaje y eso es lo que se necesita en estos momentos.
mensajes que sean casi jalones de oreja, una, eh, ¿qué decirlo? Pues una cachetada que nos haga reaccionar, por favor. Nos está pasando no el tiempo, nos está pasando la vida, ¿no? Ujú. El coronavirus ya no ronda nuestra casa, está dentro de la casa, habita en nosotros, con nosotros. Mm, Y ese es el riesgo, ¿no? Claro, sí, lo importante aquí todos es hacer sinergia, Ujú. sinergia desde el punto donde nosotros nos encontramos, parte de comunicación, educación, siendo autoridades, etcétera, debemos hacer reitero, esta sinergia, porque, no sé, apuntamos a eso, pues, ¿no? Menos muertes y Sí, que personas sobre todo sean más conscientes. Eso no se logra así de la noche a la mañana. En la parte educativa es así, ¿no? claro. A veces el producto lo ves, pero de todas maneras necesitamos algo así, de manera instantánea, decirle, despierta, esto es lo que está Ujú. ocurriendo, esto lo te puede pasar, quizás no ha tocado tu puerta, pero tú puedes perjudicar a otros, qué sé yo. Bueno, y esa es nuestra meta nosotros. De acuerdo. César, yo te agradezco mucho el tiempo, la dedicación de este momento para poder conversar con nosotros. Sabemos que la institución educativa absorbe mucho de tu tiempo y de tu responsabilidad allí, por eso que te agradezco que hayas tenido la generosidad de comunicarte con nosotros y definitivamente con el cargo a volver a encontrarnos, no sé si vía Zoom, tal vez personal, en algún momento, pero siempre agradecido por esta gentileza. Muchísimas gracias. Sí, agradecerte, maestro, también a usted por la invitación. Esperemos reencontrarnos más adelante también y sigamos pues sumando esfuerzos y sigamos difundiendo este mensaje de esperanza, de llamada de atención, con la finalidad pues de que cada vez más personas sean conscientes sobre esta enfermedad y este enemigo invisible llamado COVID-19. Muchísimas gracias, maestro, y hasta una próxima oportunidad. Bien, muchas gracias, César. Fue César Chapoñán Damián, director de la institución educativa eh, Santa Magdalena Sofía. Están haciendo un trabajo genial, ¿ah? Un trabajo muy, muy bueno y las felicitaciones del caso. Vamos, entonces.